El Señor los bendiga, amados hermanos, bendiciones. Dios los bendiga a todos ustedes. Aquí estamos nuevamente para compartir la palabra del Señor. Nos gozamos grandemente que usted esté presente y vamos a disponernos para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos entregue su consejo y tomemos nota porque es de gran bendición la ayuda del Señor a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración como de costumbre para que el Señor nos dé esa gran bendición que nos tiene en esta noche. Santo eres mi Rey, tú eres Dios grande, tú eres Dios poderoso, Dios maravilloso. En ti confiamos, Padre mío, en tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, mi Rey, por tu Espíritu Santo, por tu pueblo, mi Señor. Ayúdanos a amarte, ayúdanos siempre a tener un corazón dispuesto para ti, Señor. Un corazón abierto, amado de Israel, para recibir tu palabra, tu consejo cada día, Señor. Dios eterno, nuestro deseo, nuestra esperanza es que un día, Señor, estemos contigo para siempre, Señor. Por eso, mi Rey, ayúdanos. Te lo suplicamos, te lo pedimos, Señor. Sabemos que tenemos muchas debilidades, tenemos muchas ataduras, Señor, pero usted es poderoso para auxiliar a todo aquel que es débil, a todo aquel que ha creído, Señor, y por eso, mi Rey, estamos aquí. Porque necesitamos de tu auxilio, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu consejo, Señor. Guíanos siempre con tu palabra, con tu Espíritu Santo. Revélate nuestras vidas, Señor. Revela tu palabra a tu pueblo, Dios, a todos nosotros, y ayúdanos a entenderla, a amarla y a ponerla por obra, mi Dios. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Somos tu pueblo y deseamos, mi Rey, estar un día contigo para siempre, Señor. Gracias. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de conocerte, de estar en tus atrios, de amarte, Dios mío, de recibir, Dios amado, el conocimiento tuyo y tu precioso Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a todos, ayuda, Padre mío, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros hermanos y a todos aquellos, Señor, que disponen el corazón, mi Rey, para creerte y entenderte, Señor. Dios amado, en tus manos estaremos siempre, mi Dios. Estamos agradecidos eternamente contigo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Les aconsejo a todos los hermanos que nos ven que se miren las enseñanzas completas, la serie, porque es importante, esta es una secuencia. Y para entender la enseñanza es bueno que usted mire todo, saque su tiempo, y los que no la han mirado, y trate de estudiarla todita, hermano, porque así tiene que ser. Gloria al Señor, es importantísimo. Es más fácil que nos enseñen a veces y Dios nos ayuda siempre a través de alguien y eso es lo que estamos haciendo. Gloria al Señor Jesucristo, gloria a Él. Vamos a seguir, tenemos el texto base, el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. El Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice la Santa Palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese fue el mensaje del Señor, diciendo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que tenemos que confiar porque Él ha vencido. Y acuérdese, si Él venció, Él ha dicho también que nos ha entregado la victoria que Él tuvo, nos la entregó a nosotros, su pueblo, su iglesia. Entonces, hermanos míos, estamos estudiando por qué somos tan afligidos si Cristo venció el mundo y nos entregó la aflicción. Y es verdad que en el mundo hay aflicción, pero Cristo venció el mundo, venció todo y nos entregó la victoria a nosotros. Esto es lo que estamos estudiando, hemos estudiado todo este tiempo y hemos enseñado para los que nos están viendo por primera vez que el origen de la aflicción nació allá en el huerto de Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, empezaron a ser afligidos porque se presentó Dios en el huerto y ya tuvieron miedo. Allí comenzó el problema, tuvieron miedo porque la voz del diablo nos trae aflicción. Si escuchamos al diablo y le seguimos el cuento, vamos a vivir afligidos. Amén. El diablo dice que te vas a morir, el diablo dice esto y dice lo otro. Y si le creemos a él, hermano, empezamos a sufrir aflicción. Lo hemos estudiado. Gloria al Señor. Y estamos haciendo un pequeño resumen. Recordemos
Para que usted tenga una idea más general del asunto, recordemos el pueblo de Israel, que fue Dios que lo sacó de Egipto, ¿sí? Para bendecirlo, para que se gozara con él en el desierto y llevarlo a una tierra donde fluía leche y miel, a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, una tierra de bendición. Y el pueblo no pudo realmente vivir en bendición. Salió en el desierto y estuvo afligido 40 años afligido. ¿Y por qué esa aflicción? Porque jamás entendió, porque nunca pudo comprender a su Creador, a nuestro Dios. Y eso hizo que viviera afligido, porque Dios lo saca y Dios quiere, Dios siempre ha querido que tú lo entiendas, que comprendamos que dependemos de Él. Y el pueblo de Israel pensaba que dependía de sí mismo, y cuando tenía, por ejemplo, hambre, pensaba que no había comida en el desierto, y no podía entender que Dios le podía suplir el alimento. Cuando tenía sed, pensaba que no había agua en el desierto, y no podía entender que Dios podía suplir el agua, y así lo hacía el Señor. Y en todas esas pruebas que Dios le puso, en vez de gozarse y ver las maravillas que Dios iba a hacer para solucionar el problema, él siempre se afligía. Y en última, los hijos de esa generación que salió de Egipto, porque esa generación pereció en el desierto por la dureza de sus corazones, fueron afligidos y finalmente perecieron. Sus hijos que entraron a la tierra prometida siguieron viviendo en aflicción, a pesar que entraron a una tierra hermosa donde fluía leche y miel, como dice la Santa Palabra, una tierra de bendición en otras palabras, también fueron afligidos porque se alejaron del Señor. Y todo eso lo hemos estudiado y seguimos, hermano mío. Conclusión, podemos ir concluyendo, gloria al Señor, que es que la aflicción viene por el alejarse del Señor. Si nos alejamos de Dios, si no estamos allí con Él, viviremos afligidos. Y el mundo entero está afligido. Por cualquier cosa nos afligimos. Así tengamos de todo. Si no estamos en Cristo y no tenemos la paz de Dios, viviremos afligidos. Entiéndalo. Ese es el asunto de la humanidad, hermano. Y es verdad que tenemos en este mundo aflicción. Pero si nos acercamos a Dios y nos reconciliamos con Él, Cristo vino a deshacer las obras del enemigo. Y entre ellas el pecado. Entonces, si el pecado es quitado de nuestras vidas y entendemos al Señor, naturalmente la aflicción va a comenzar a decaer, a disminuir, y nosotros vamos a comenzar a crecer en gozo, a crecer en paz. Y eso es lo que necesitamos toda la iglesia. Por eso, ¿cómo vencemos esas aflicciones? Pues acercándonos cada día más al Señor, a través de la fe. Si creemos de verdad que Dios tiene nuestra vida en sus manos, vamos a descansar y vamos a tener paz. Eso es, hermano. Aunque estemos enfermos, aunque sepamos que nos vamos a morir, hermano mío, aunque Dios te diga te vas a morir mañana, tenemos que tener gozo. Porque vamos a su presencia. ¿A dónde más vamos a ir si somos de Él? Entonces, eso es lo que nos falta en el fondo, tener esa convicción, tener esa fe para poder vivir en paz. Y hay un engaño que tenemos que también descubrirlo a través de la palabra. El mundo, aparentemente produce gozo, pero es un gozo efímero, es un gozo pasajero, es un gozo que en el fondo es un engaño. Y viene normalmente por las emociones, cuando recibimos algo, cuando nos regalan algo, cuando, hermano, conseguimos lo que deseamos en el corazón. Y muchas veces ese gozo, hermano mío, se desaparece y hasta terminamos bien afligidos después por el asunto. ¿Por qué razón? Porque el mundo es un engaño, el mundo es una mentira. Y mientras estemos en el mundo sin venir a Dios de verdad, tendremos aflicción. Porque el mundo eso es. Nacemos en el pecado para estar bajo aflicción. Eso lo vimos en una de las clases anteriores. Y eso es así, hermano. Eso no lo podemos remediar. El hombre sin Dios vive afligido. Por eso cuando venimos al consejo y necesitamos que nos ayuden, la primera pregunta que debemos hacerle al que viene a buscar el consejo
si él está en el Señor de verdad, si está caminando con Dios. Si no lo está haciendo, hermano, ahí no hay consejo que valga. El único consejo que podemos darle es: tienes que arrepentirte, tienes que convertirte, tienes que buscar de Dios. Porque cuando no estamos en el Señor, el enemigo tiene nuestras vidas, tiene nuestro corazón, tiene nuestra mente, nos manipula. Y él vino a destruirnos. Y destruirnos es que nos va a afligir con muchas cosas, hermano. Con muchas cosas. Ese es el asunto, amado pueblo. Entiéndelo y dispongamos el corazón para entender estas cosas, hermano. Gloria al Señor Jesús. Entonces el mundo nos da aparentemente falsas victorias, y esas falsas victorias nos dan alegría momentáneas, efímeras, que con el tiempo desaparecen y no permanece la paz. Pero la paz de Dios es diferente, porque la paz de Dios es que pase lo que pase, tenemos tranquilidad porque sabemos que en Él tenemos la victoria de todas las cosas, de todas las cosas. Aún la muerte está vencida, pueblo amado, entiéndelo. Entonces en Dios hay una paz impresionante y a veces no la vemos en el pueblo del Señor. Y es por falta de fe, por falta de entender esta palabra. Igual que Israel, no entendían a Dios. A pesar de todo lo que Dios hizo, se cegaban cuando tenían la prueba, se cegaban. Gloria al Señor. Y habíamos entrado que la prueba puede producir aflicción. La prueba que Dios nos pone. Porque la prueba es para crecer, para que Dios nos pueda bendecir más. Pero la prueba nos puede producir aflicción si no estamos creciendo en fe. Ese es el asunto. Cuando empezamos a crecer en fe, cuando empezamos a crecer espiritualmente, la prueba nos tiene que producir, en vez de aflicción, nos produce gozo. Porque sabemos que después de la prueba viene la bendición, el crecimiento, la fortaleza. Y ese es el asunto, hermano. Pero para esto necesitamos madurez. Por eso es que el niño es afligido por todo, lo habíamos dicho. Un niño pequeño es afligido por todo porque es niño. Llora por cualquier cosa, grita por cualquier cosa, no entiende, porque es un niño. Pero a medida que crece el niño, ya es más difícil afligirlo. Y así igual en Cristo Jesús. Cuando estamos en Él y somos muy niños todavía, estamos comenzando, cualquier pruebita nos aflige. Decíamos que hasta porque no tenemos para el pasaje estamos afligidos. Pero cuando estamos en Cristo decimos: gloria a Dios, no hay para el pasaje, pero Dios me está probando. Voy a ir a pie, voy a congregarme, no importa que no tenga. Y así nos mantenemos. Y al final Dios nos va a ayudar. Porque así funciona, hermano mío, entiéndelo. Vamos a mirar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 22. El Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 22. En adelante. Vamos a mirarlo. Dice la palabra del Señor: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Imagínense, si me aborrecen los hombres, dice Dios, los hombres significa la humanidad, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Imagínense, tremendo gesto. ¿Qué está diciendo el Señor? Mire, ustedes son bienaventurados. ¿Y quién no se pone contento cuando le dice Dios que uno es bienaventurado? Pero ¿qué hay detrás de esa palabra? Vosotros son bienaventurados cuando lo aborrezca por causa mía, dice el Señor. Cuando la humanidad, la gente te aborrezca por lo mío, entonces eres bienaventurado. Y nosotros a veces nos aborrecen, nos critican, nos señalan, nos maldicen y nos ponemos tristes y nos afligimos. ¿Cómo es posible? No tenemos gozo. ¿Cuántas veces aún por estos medios la gente se zarandea y habla tonterías porque no les gusta la palabra, porque están enojados? Uno entiende. ¿Qué dice el Señor? Bienaventurados. Pero no entendemos esa verdad. Queremos que todo el mundo nos aplauda y todo el mundo nos alabe. Ahí tenemos que tener mucho cuidado cuando eso está sucediendo, hermano mío. Porque es que la verdad, hermano, zarandea a una cantidad de gente. ¿Y quiénes son los que se zarandean? Aquellos que no quieren arrepentirse. Aquellos que están en las manos de Satanás y nunca quieren salir de allí. Los que se gozan son los hijos de Dios, pero el resto no. Entonces, bienaventurado nos está diciendo el Señor, bienaventurado. Y cuando Dios nos dice bienaventurado, nos da alegría. Pero cuando nos dice, si te van a aborrecer, eso no nos gusta. Pero porque no hemos madurado, porque no hemos entendido
¿Cuántos dicen en las congregaciones, yo me voy de aquí porque es que aquí hay muchos chismosos? Hermano mío, ¿eso qué importa? Van a haber siempre chismosos en las congregaciones, van a haber siempre tropiezos, dijo el Señor, pero somos bienaventurados y entendemos esas cosas. Y nos gozamos del hermanito que tiene debilidades y habla mucho y critica, hay que ayudarlo, hay que ver si se salva, pero somos bienaventurados si murmuran por causa del Evangelio contra nuestras vidas, y eso nos debe dar alegría, y a muchos eso les sirve de tropiezo, porque es falta de crecimiento, y muchos se afligen, porque hay un hermano que habla mal, que nos mira mal, que nos ha desechado, que nos desprecia, y nos afligimos. Eso se ve mucho en los jóvenes. Hermano mío, no puede ser. Dios nos está diciendo, eres bienaventurado si por causa de mí te aborrecen. Por eso hay que crecer, hay que entender el Evangelio. Gloria al Señor. Entonces, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y os desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, o sea, por causa de Cristo. Mire cuántas veces la mujer y el marido la desprecia porque es cristiana. Ahora se convirtió a Cristo y empieza a criticarla. Le está diciendo que con esa falda parece una vieja, que sin maquillaje que la se ve horrible. Y ella se aflige. ¿Qué está diciendo el Señor? Bienaventurada mujer, gózate. Pero no actúa así. Empezamos a actuar con tristeza, con dolor, porque el marido, porque los hijos, porque la tía, porque la mamá, porque la abuelita está diciendo, la está criticando. Ahora sí le vas a llevar toda la plata al pastor, que es lo primero que te dicen. Ahora sí, múdate para la iglesia. Y entonces nos afligimos, porque no hemos crecido, hermano mío. Hay que crecer y hay que gozarse. Eso es lo que el Señor quiere, pero para ello tenemos que crecer. Eso son pruebas para que crezcamos. Y cuando ya tú creces, ya esas pruebas no llegan. Vienen a venir pruebas, pero más difícil, porque esas pruebas en el fondo son bien fáciles, que nos aborrezcan, que nos critiquen. Eso no tiene nada, hermano. Llegará la hora que ya ni te critican. Entonces, entendamos esta santa palabra. Dice el Señor en el versículo 23, gozaos en aquel día y alegraos, o sea que esos vituperios, esos tratos mal, esas maldiciones y todo lo que sea por causa del Señor no me puede afligir, sino producirme gozo. Gozaos en aquel día y alegraos, dice el Señor. Pero sucede en el pueblo del Señor precisamente lo contrario, nos ponemos tristes, nos afligimos. La esposa se aflige porque el marido se enojó, porque ahora es cristiana, los hijos igual. ¿Cuántos hijos dicen los padres, ahora no te pago más la universidad? Gózate, ve a buscar trabajo y Dios te va a ayudar a conseguir, a hacer las cosas para Él. Dios es bueno, hermano, y está con cada uno de los que hemos creído. Bienaventurado y gocémonos. O sea que no hay allí campo ni cabida a la aflicción, sino al gozo. Pero aparentemente es un problema. Aparentemente hay una tribulación. Pero eso la había cuando éramos mundanos, que nos desprecien. Pero ahora estamos en el Señor, y si por causa del Señor somos vituperados y despreciados, dice el Señor, gocémonos, gócense y alegraos. Por eso es que hay que entender esto, hermano. Por eso cuando hay esos problemas y esas cosas terribles que pasan en las congregaciones, usted quédese tranquilito, repose, escuche, mire y espere. No reaccione como loco, ¿qué voy a hacer? Y voy a decir, ay, yo renuncio. No, tranquilo. Esperemos con paciencia. Si eso es lo que el Señor nos ha enseñado, miremos a ver cómo es el asunto. Miremos a ver por dónde es que viene el toro. Y cuando ya sepa por dónde es que viene el toro, cójalo por la cola y arranque de los cachos. Dios es bueno y nos va a dar la autoridad para hacerlo. ¿Cuál es el cuento? Tenemos que entender, hermano, que el Evangelio, el enemigo del Evangelio es el diablo y nos trata por un lado y por otro. Y ya no estamos en el mundo, ya no
pensamos como pensábamos antes. Ahora tenemos esa paz y esa tranquilidad y entendemos con paciencia que el diablo es el que se mueve en esas personas y vamos a ver cómo los podemos ayudar y si no, pues gloria a Dios. Pero no podemos entrar en ese mismo juego de la culebra con odio, con venganza, con ira, porque déjeme decirle, perdemos, hermano, la bendición y seremos afligidos y el diablo lo va a saber y nos va a seguir afligiendo y nunca vamos a crecer en este camino. Ese es el asunto. Un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, tiene paz, ministra paz, porque eso es Dios, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, gocémonos si estamos pasando por esas pruebas de desprecio que nos desechan. No preocupemos de eso. Pero para eso hay que estar confiando en Dios. Hay muchos complejos. Hay muchas cosas, muchas tonterías que el enemigo nos ha metido por la propaganda, por la cultura, por muchas formas de vivir en esta tierra que son pecaminosas y las hemos recibido en el corazón y nos afligen. Nos afligimos porque vivimos aquí, porque vivimos allá, porque es que soy pobre, porque no puedo estudiar bien, porque es que no puedo pagar la escuela y una cantidad de cosas nos afligen. Pero en el Señor hemos sido libres, libres. Y confiemos y dejemos que Dios nos ayude. Y Él nos va llevando como Él quiera. Pero somos ricos, hermano, aunque parecemos pobres. Porque tenemos la riqueza más grande. A Él, su Santo Espíritu y su Santa Palabra morando en nuestros corazones. ¿Entiende? Por eso Jesús le dijo a aquel varón en Apocalipsis, tú eres rico, tú dices que eres pobre. Pero eres rico, hermano mío, eres rico. Y aquel que dijo, yo soy rico, dijo, tú eres un pobre, miserable, desnudo. Ven y compra oro refinado con fuego para que seas rico. Porque la riqueza es su gloria, lo que Él nos ha entregado, su amor, su misericordia, su conocimiento, su verdad, su justicia. Y por eso tenemos paz. Y por eso las aflicciones se han ido, se van yendo. Y cada día se van más, hermano. Dormimos tranquilos, ¿sí? Si hay abundancia, estamos contentos, pero si hay escasez, igual estamos en paz. Sabemos vivir en abundancia y en escasez, como el apóstol Pablo lo decía, porque esa es la doctrina, porque esa es la paz del Señor. Sabemos en cualquier circunstancia soportar y vivir tranquilo, porque es que el Señor está contigo y conmigo. Ese es el Evangelio. Es lo que muchos no entendemos, hermano. Pensamos que la letra es una cosa, la teoría es una cosa y la vida es otra cosa. No, es lo mismo. Esa palabra hay que llevarla a nuestras vidas y tenemos que ponerla por obra y a veces no funciona porque no estamos entendiéndola. Pero para eso nos trae el Señor, para que expliquemos y enseñemos esta palabra, para que usted sea libre. Bendito es el Señor Jesucristo. Libre, hermano. Qué hermoso es el Señor que nos dice: qué bienaventurados somos cuando nos desechan, cuando nos critican, cuando nos señalan. ¿Cuántas veces me ha pasado? Y aún cuando comencé en este ministerio, así fue. Pero esa es la gloria de Dios, hermano. Yo me gozo. Y más cuando ahora entiendo esta verdad, más me gozo. Bendito es Dios, Él es bueno y misericordioso y nos quiere preparar y nos quiere enseñar. Pero tenemos un gran enemigo, la ignorancia. El desconocimiento de Dios es un enemigo grande, hermano. El Señor ha dicho que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces no nos aflijamos cuando nos desechen, cuando digan que somos un cero a la izquierda, cuando no nos den importancia. No importa. Lo importante es que Dios esté contigo y esté conmigo. Lo importante es que tú entiendas y no te aflijas. El que te discrimina a ti
es porque tiene complejos, es porque está cautivo. El que se cree más que usted es porque también está en cadenas. Entonces tú tienes que tener pesar de esa persona y orar por ella, pero no afligirte. ¿Por qué no vamos a afligir? ¿Por qué? Alabado sea el Señor. Entiende esta palabra, hermano. Una vez, en un problema que tuve, se me acercó un señor que me había demandado y me maldijo y me dijo de todo y se me acercó así en la cara y me amenazó. Yo simplemente le dije, ¿sabe una cosa? ¿Sabe una cosa? Cuando yo estaba en el mundo, le dije así, cuando yo estaba allá en el pecado, no le tenía miedo al diablo, porque con el diablo andaba, Jehová lo reprenda. Y ahora que estoy con Cristo, menos le tengo miedo al diablo, hermano. Tu patrón yo no le tengo miedo, le dije. A los 3 días vino a pedir perdón. Yo no sé qué haría Dios, pero vino aquí a la iglesia a pedirme perdón. Perdóneme, Señor, ¿qué tal? Dijo, bueno, tranquilo, mi hijo, no te preocupes. ¿Por qué le vamos a tener miedo a la gente, hermano? ¿Por qué le vamos a tener miedo a Satanás? Y ya Dios nos sacó de allá, ya Dios nos tiene en sus manos. Y Dios es el que nos defiende. Si Él quiere nos morimos, si Él quiere vivimos. Hay que tener paz, hermano. Paz, entiéndelo. Colombia es un país que vive en el miedo, en el terror. Por eso Colombia necesita a Cristo. Pero el pueblo de Dios, que debe ser libre, también vive en el terror y en el miedo. Tengamos paz. No hay cosa más peligrosa que tenerle miedo al diablo. El diablo está vencido. Y tú y yo no partimos de esta tierra si es que le tenemos miedo a la muerte, sino el día que Dios quiera, no cuando el diablo diga, pueblo, entiéndelo. Él es el dueño de la vida tuya y mía. Pero ¿dónde está la fe? Israel no entendió que Dios lo sacó al desierto para probarlo, para seguirlo enseñando y ayudarlo a crecer. Por eso fue que Israel tuvo 400 años de esclavo, porque Dios quiso levantar un pueblo que se humillara, que aprendiera a humillarse. Eso fue, hermano, la intención. Mire José, ¿se acuerda de José? El primer hombre que estuvo en Egipto, de la descendencia de Jacob. Acuérdese, José. Qué aflicción tan tremenda tuvo José. Lo vendieron sus hermanos. Y José entendió rápidamente. Después sus hermanos fueron, acuérdense, en el tiempo de la crisis, en el tiempo del hambre, fueron a comprar comida a Egipto. Y José los atendió, acuérdese. Y estaban preocupados cuando se descubrieron que eran sus hermanos. Y él dijo, no, hermanos míos, no se preocupen. Esa ha sido la voluntad de Dios para bendecirnos, para ayudarnos. Y los abrazó y cenó con ellos y estaba contento José, porque había madurado, había crecido, había entendido la intención de Dios. En el fondo Dios usa hasta el diablo para bendecirnos. A veces hay pruebas que usa Dios al mismo diablo. Mire con Job, ¿a quién usó contra Job? Dios al diablo, hermano mío, para bendecir a Job. Y eso pasa. Y cuando uno es entendido, uno se goza, aleluya, santo es el Señor Jesucristo. Entonces, iglesia, seamos libres de esas aflicciones. Seamos libres. Yo sé que no es fácil, pero confía en Dios, confía. Y cuando estés en la adversidad, di, yo sé que Él está conmigo. Yo sé que Él está conmigo. Corrige lo que hay que corregir y cree y créelo y Él estará contigo. Los apóstoles, sus discípulos andaban con Cristo y en la barca, en la tormenta, acuérdese, estaban apurados, estaban nerviosos, estaban afligidos porque se iban a hundir, iban a perecer y lo llamaron y Jesús reprendió el viento, reprendió las olas y todo enmudeció y hubo gran bonanza y dijeron ellos, ¿quién es este? ¿Quién es este que está al viento y el mar le obedecen? Porque tampoco lo conocían, hermano. Pero llegaron a conocerle. Y fueron capaces de soportar todas las pruebas. Y hoy están en su gloria con Él, aleluya. Allá donde nosotros queremos llegar también. Por eso, pueblo,
El conocimiento de Dios está en su palabra. Y el maestro de su palabra es el Espíritu. No lo olvides, no lo olvidemos. Si la entendemos, si la amamos, si la ponemos por obra, si nos esforzamos a entenderla, a comprenderla y a vivirla, seremos personas diferentes, personas que el diablo no podrá vencer, porque no somos nosotros los que tenemos la victoria, sino que Cristo nos las ha dado. Y con Cristo usted y yo seremos siempre más que vencedores. Esa aflicción tiene que ir desapareciendo de nuestras vidas, hermano. Y no solamente la aflicción, muchas cosas, hermano, que a veces decimos, ¿cómo hago? Cadenas, ataduras, yugos, todo, hermano. Porque hemos entendido que más allá de todo está la gloria de Dios, hermano, esperándonos a cada uno de nosotros. Entonces no dudemos de ello. Por eso dice el Señor, gozaos en aquel día y alegraos. ¡Qué hermoso! Entonces, ¿cuántos se afligen porque hay un problema, porque lo discriminan, porque lo desechan, porque murmuran, porque criticaron? No, dice que nos gocemos y nos alegremos. Sí, Señor, eso es lo que dice el Señor, ese es el consejo. Dice, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. O sea que usted tiene que poner las miradas allá. Por eso se habla del yelmo de la salvación. Usted tiene que poner las miradas allá, en lo que nadie ve, allá, en la gloria de Dios. Allá tenemos que poner nuestra mirada. Y por eso resistimos. Y por eso esperamos. Y por eso confiamos. Eso es, hermano. Dice el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 10. El Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 10. Es casi parecido. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados los que somos perseguidos por la justicia de Dios. Entonces, si usted es creyente y por causa de este camino tienes cantidad de conflictos, problemas, dice el Señor, gózate que eres bienaventurado. Qué lindo que Dios nos diga que somos bienaventurados, pero ¿en qué condición nos dice el Señor que somos bienaventurados? Cuando somos desechados, perseguidos, por causa de Dios, por causa de su justicia, por causa de su verdad. Si yo digo que María, que esos no son dioses, que María está en el cielo, que está allá en su gloria, allá está porque está salva con el Señor, allá está, bendito es Dios. Pero ese muñeco que ven aquí son demonios y me regañan y me maldicen y me vituperan por eso. Bienaventurado, me dice el Señor que soy. Pero muchos cristianos no quieren decir la verdad porque tienen miedo de ser vituperados, que lo señalen y hablan de prudencia y prudencia. ¿Cuál prudencia? Hay que enseñar la verdad. Mientras tanto el diablo está avanzando y está creciendo y está casando a los hombres con los hombres. ¿Y cuántas cosas está haciendo Satanás? ¿Y por qué no decimos nada? ¿Cuántos abortos, hermano? 15 millones de abortos al año y hasta 20 en el mundo entero, menos de lo que ama, mucho más, 3, 4 veces más de lo que ha matado el coronavirus. Y nadie dice nada. Esto es una mentira, es un engaño, hermano mío, y se nos maldicen porque enseñamos estas cosas. Dice Dios, bienaventurado, porque yo estoy contigo. Esa es la realidad, pueblo. Entonces esas aflicciones es porque no entendemos. Quizás no tenemos la fe suficiente. Entonces nos afligimos porque queremos predicar a Cristo y queremos que todo el mundo nos abrace y todo el mundo diga qué lindo, qué hermoso. No, hermano. No, la palabra tiene dos efectos. Los que son de Dios la reciben con alegría, aunque les duela. Y los que son del diablo brinquen y relinchan como caballo viejo. Esa es la realidad. Y si eso está pasando, bienaventurado, hermano, porque están entendiendo. Pero entonces los predicadores queremos que todo el mundo esté contento. Que los hijos de Dios ni digan nada y los hijos del diablo también digan gloria a Dios. No, hermano, tenemos que arrepentirnos, tenemos que convertirnos. Yo también tuve las manos del enemigo.
Y buscaba pleitos a los evangélicos. Cuando los escuchaba, le buscaba la forma de discutirles. Porque eso es lo que hace el diablo. Eso fue lo que hacía. Eso era lo que hacía yo también. Pero hoy entiendo esa verdad. Y dice el Señor, bienaventurado, hijo mío, no te preocupes, habla, no calles. Me lo ha dicho Dios un poco de veces. Ese es el asunto. No calles, me dijo el Señor. He olvidado hasta cuántas veces me lo ha dicho. Enseña mi palabra, no calles. No cambies mi doctrina, enseña mi palabra, no temas. Bienaventurado. Si creen o no creen, ya es problema de cada uno. ¿Entiende? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia del Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire, qué bendición, hermano. Y soy bienaventurado entonces si me desechan, si me señalan, si me maldicen por causa de esta verdad, porque Dios me está diciendo y me lo confirma, porque de nosotros es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué me produce eso? Gozo. No debe producirme aflicción, sino gozo. Alegría, contentamiento. ¿Sí está dando cuenta que las aflicciones y esas afligidas, eso por falta de la fe, por falta de entender, por falta de comprender, por falta de aceptar esta palabra? Nos preocupa más lo que el diablo dice que lo que Dios dice. Dios me está diciendo que soy bienaventurado, eso me da alegría, eso me da fortaleza, eso me da ánimo. Entonces, ¿por qué me voy a ponerme triste porque alguien me aborrezca por causa de la verdad? Que me critiquen, que me señalen, que me la monten. Ese es el asunto. Gloria al Señor. Entonces, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Entonces, ¿por qué nos enojamos cuando está el chismoso hablando de ti, cuando te están criticando? ¿Por qué dice, me voy de aquí? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te zarandeas? ¿Por qué te afliges? Si Dios te está diciendo, eres bienaventurado. Porque eso es lo que hace el diablo. Al árbol que no tiene fruto, no le tiran piedra, pero el que tiene fruto, a ese es el que le tiran piedra, hermano. Sí, Señor. Entonces no nos preocupemos, entendamos y vivamos en el Señor, y el Señor nos va a ayudar a entender esta verdad, aunque el enemigo haga y deshaga. Eso no importa, que te busque la caída, eso no le pare bola, hermano, que si eres de Dios permaneces, iglesia. Santo es Él. No tenemos por qué preocuparnos que los chismosos, que por el chisme, que porque el pastor se fue con la otra muchacha, me voy a ir de la iglesia. Nada, vamos a orar que Dios nos mande otro pastor. ¿Cuál es el cuento? No, que hay mucho chisme. Vamos a orar para que Dios ayude a esa mujer que es chismosa o ese varón. Vamos a orar, Dios mío, ten misericordia, pero yo estoy tranquilo, yo tengo reposo, y si está hablando de mí, pues no importa, yo la perdono, lloro por ella y la amo en el Señor y tengo paz y gozo. ¿Cuál es el cuento? ¿Entendemos esto? Entonces se está dando cuenta que las aflicciones es un manejo del corazón a través de la contaminación que tenemos del mundo y de la culebra. Pero si nos quitamos eso, vivimos en Cristo y seremos excepciones en este mundo. Un pueblo sin aflicción, aunque vivamos en prueba, soportaremos la prueba con alegría y nos gozaremos. Y hasta el dolor, lo voy a decir de esta manera para que me lo entienda mejor. Cuando el médico va a operar a alguien, le pone una anestesia. ¿Para qué es la anestesia? Para que no sienta dolor, para poderlo abrir, hacer lo que hay que hacer. Hermano, ahí por ejemplo, esa operación de corazón abierto, sacan el corazón y lo ponen afuera. Eso me han dicho los médicos. Imagínense, tremendo, le abren el esternón, todo eso lo abren. Pero con esa anestesia no siente nada. Cuando despierta, ¿qué empieza a sentir? Déjeme decirle para que usted me entienda. Cristo, la santidad, la búsqueda, el acercarse a Dios, es una anestesia contra la aflicción.
Porque aunque el dolor o la causa de la cosa está ahí, tú no sientes. Está lo que está, pero tú no lo sientes. Porque la fe y el espíritu te anestesian. Para que tú me entiendas, te lo digo de esta manera. Eso es increíble, hermano. ¿Cómo es posible? Para Dios todo es posible. Sí, Señor. Maravillas, hermano. Dios hace maravillas. Pero el pueblo no ha podido entender el poder del evangelio. A veces no hemos entendido lo poderoso y maravillosa que es esta palabra, hermano. Entonces no hay por qué preocuparse. No, que mañana va a caer un meteorito y que va a destruir la tierra. No le preocupe, oremos, Señor. Nos vamos contigo mañana entonces. Sí, Señor, hermano. Abre el corazón, iglesia. La aflicción está en la mente, porque estamos programados por el pecado para sufrir. Pero Dios vino a deshacer las obras del diablo y ahora, aunque tengamos problemas, vivimos en paz. Pero tienes que creer en Cristo y acercarte a Él cada día más. Sí, Señor. Gloria a Él. Mire lo que dice el Proverbio 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Nadie está persiguiendo al pecador, al abominador. Nadie lo persigue, está huyendo. Vive afligido mirando por la ventana a ver que no lo vayan a agarrar. Así vive. Mas el justo está confiado como un león. ¿Usted ha visto el león como duerme tranquilo? No se preocupa porque él no tiene enemigos. Es el rey de la selva. Entonces está diciendo Dios, nosotros los creyentes debemos estar en el reposo tranquilos, hermanos. No tenemos por qué temer de una cosa ni de la otra, ni de nada, porque estamos en el reposo de Dios, confiados. El justo, ¿y qué justicia? Que yo esté pegadito a mi rey, con él, hermano. Y estaré confiado como un león, aleluya. Pero si tengo pecado, vivo asustado. Vivo con temores. ¿Será que me voy a morir del coronavirus? ¿Será que si salgo me contamino? Y empiezo a meterme debajo de la cama. Y empiezo a decir que eso es prudencia. No es que tengo que ser prudente. Prudente, te estás muriendo del miedo. Ese es el asunto, hermano. Ese es el asunto, amado pueblo, entiéndenlo. Por eso, en el mundo tendremos aflicción, lógico, pero Cristo vino a tomarnos de allí y a llevarnos a su reino. Y estamos en sus manos. El pueblo de Israel, repito, no tenía por qué estar afligido en el desierto. Tenía que estar contento viendo las maravillas de Dios y todo lo que Dios hacía para recordarlo y contárselo a sus hijos. Y eso no lo hizo. Lo que hizo fue afligirse porque no veía lo que Dios hacía, sino que veía era lo que sus ojos veían. ¿Y qué veían sus ojos? ¿Qué veían sus ojos? Que no había agua, que no había comida, que lo que había era sol y lo que había era frío en la noche. Ellos veían era lo natural. Y la gloria de Dios no la veían porque tenían un velo que Dios no los quiere quitar con su espíritu y con su palabra. Acuérdese que el velo se rasgó, está rasgado, Cristo lo rasgó, ya ese velo no está, hermano. Lo tiene el pueblo de Israel, pero no la iglesia. Pero sucede que la iglesia también hasta el día de hoy está con un velo y no ve la palabra, no ve la verdad, no ve esta gloria, aleluya, santo es Él. Quitémonos ese velo. ¿Y por qué no lo vemos? Porque andamos en pecado, no queremos obedecerle, nos queremos vestir como el mundo, queremos agradar al diablo, a la moda, a los homosexuales que hacen la moda, y no queremos agradar al Señor, pueblo. Y esa es la razón por la cual vivimos afligidos, porque estamos lejos de Dios y decimos que somos cristianos. Esa es la razón, hermano. Pero si nos convertimos de corazón y hacemos y guardamos sus mandamientos que Él nos manda, empezamos a ser libres y empezamos a tener confianza en Dios
y a sentirnos confiados, así como dice el Señor, como el león en la selva, hermano, tranquilo. Pero el impío, el pecador, el cristiano disfrazado como el camaleón, vive huyendo sin tener quien lo persiga. Vive afligido cada vez que escucha una palabra, porque dice que se la están criticando, que se la están montando, es a él. Eso es, hermano. Quitémonos ese cuero de camaleón y descansemos y vivamos tranquilos en reposo en nuestro Señor. La aflicción tiene remedio, iglesia. Cristo la mató. Él es el remedio, hermano. Cristo mató hasta la muerte. La muerte está muerta. Cristo la mató también. Qué hermoso. Y este es el camino que tenemos, aleluya. Camino de victoria, camino de paz, camino de alegría, que no depende de la enfermedad, que no depende de la crisis, ni de nada de eso depende, porque todo eso puede venir, pero en todo eso somos más que vencedores, porque seguimos con paz, seguimos con gozo, seguimos con alegría. Eso es lo que la palabra quiere decir. No que más que vencedores que vamos a tener, hermanos, tesoros acumulados y que Dios nos va a dar más tesoros porque lo anhelamos. No, más que vencedores es que pase lo que pase. Nuestro corazón tiene reposo y tranquilidad y viviremos confiados, así como el león, porque somos en la justicia. Y la justicia es poner por obra lo que Él ha establecido en su santa palabra. Vamos a mirar, hermano, un texto. El tiempo corre rápido, pero vamos a mirar un texto en Hechos de los Apóstoles. Podríamos decir mejor Hechos del Espíritu Santo, pero en el libro se llama Hechos. Vamos a mirar capítulo 5, versículo 12. Vamos a mirar con paciencia. La palabra hay que estudiarla textualmente para que la entendamos, porque la idea es que usted no vaya a pensar que estos son mis inventos. No, Señor, Dios nos guarde. No hay que inventar nada, todo está escrito, todo el Espíritu lo confirma. Lo que necesitamos saber está en la palabra. Y hay misterios que Dios revela, pero lo que necesitamos saber está en la palabra. Y el Espíritu Santo lo que hace es confirmar la palabra. Por eso el mejor maestro es la palabra y el Espíritu de Dios, que está con la iglesia hoy, con nosotros, con usted. Gloria al Señor. Dice Hechos capítulo 5, versículo 12 en adelante, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Estaba la gloria de Dios manifestándose a través de los apóstoles. Ya Jesús había partido. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Imagínense. Ustedes han escuchado la sombra de Pedro, ¿cierto? No era la sombra, ni era Pedro, sino el Espíritu de Dios. Ponían a los enfermos en las orillas para que siquiera la sombra de Pedro y estos discípulos, hermanos, pasara. Y Dios estaba glorificando grandemente con estos varones, aleluya, en la iglesia primitiva. Hermoso, hermano, esto. Y aún de las ciudades venían muchos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados, todos, hermanos. Era la gloria de Dios. Entonces, levantándose el sumo sacerdote, y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Ahí está. El diablo estaba celoso en el corazón de esos saduceos, de esos sacerdotes de la antigüedad. Y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Los tomaron y le echaron mano y los pusieron en la cárcel pública. Ahí está. Tremendas señales, tremendo poder, tremendo respaldo. Y ellos estaban felices, los discípulos estaban felices. Imagínese usted, con la sombra nomás, hermano, los enfermos levantándose. ¿Cómo sería la alegría de esos discípulos, hermano, viendo esa gloria que se estaba manifestando a través de ellos? ¿Y cuál fue el premio?
el celo del diablo. Entonces los cogieron y los pusieron presos. Entonces, ¿qué vamos a pensar? Oh, los apóstoles Pedro y el resto, ay, Dios mío, ¿qué es esto que estás haciendo con nosotros? ¿Para qué nos llamaste entonces? ¿Sería esa la reacción? Yo creo que no. Ya estos hombres habían crecido. Ya Pedro estaba pulido. Ya el Espíritu de Dios estaba sobre ellos. Porque no era Pedro ni era la sombra. Era el Espíritu Santo sanando. Aleluya. Pero presos ahora. Están presos. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id puestos en pie en el templo, anunciada al pueblo todas las palabras de esta vida. Un ángel abrió la puerta y los echó fuera y le dijo: vayan y sigan predicando, hermano, vayan para el templo, vayan a enseñar. ¿Qué hizo Dios ahí? ¿Cómo sería la fe de esos hombres ahora? Más grande, hermano. Y gloria a Dios. Aparentemente la prueba pasó ya. Ay, aleluya, diría Pedro, aleluya, gloria al Señor, ya la prueba pasó, estamos libres. El Señor nos sacó con ese ángel, vamos a predicar. Y estaban predicando, estaban allá. Y cuando fueron a buscarlos, no los encontraron. Y alguien dijo: están allá predicando en el templo. Y fueron a buscarlos al templo. O sea que la prueba no había pasado, la prueba sigue, la prueba nunca termina. Pero cada día nos gozamos, hermano, porque si no viviríamos, hermano, afligidos todo el tiempo, porque la prueba en el creyente nunca termina. Estuvieron presos, ahora los sacan, los llevan. El ángel le dice que ahí predique y van y allá van a buscarlos. Gloria al Señor. Y dice el versículo 5:25. Pero viniendo uno, les dijo esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo lo que el ángel les mandó a hacer. Y llegaron estos allá a arrestarlos otra vez. Y le dijeron: no, en el versículo 28 dice: no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Bien? La prueba sigue. Ahora los quieren matar. Están enfurecidos. Entiéndelo, iglesia. Pero ¿cómo estaba Pedro? Hablando con autoridad, enseñando, encarándolos. Firme, dispuesto a que pasara lo que pasara. Porque Pedro ya no estaba afligido. Había sido libre, había crecido en el Espíritu ese hombre. Que hasta con su sombra los enfermos eran sanos, pueblo. Ya no era el enclenque Pedro que se escondió y que negó. No, hermano, era un valiente. Era un soldado, era un guerrero, aleluya. Que no comía de cuento, estaba firme. Y aunque salía de la cárcel, siguió tranquilo, hablando, enseñando. Porque ese es el hombre, cuando ha sido libre de esa aflicción de la carne, cuando entiende que Dios lo respalda, que Dios está con él, que sus pecados han sido perdonados y que esta vida es verdadera, pueblo. Esto no es una ilusión, esto es una verdad, aleluya. Y dicen que ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlo, porque eso es el diablo, aborrece la verdad, la odia. Pero eso nos da tranquilidad, eso nos da paz, eso nos da gozo. Porque ¿quién más tiene que aborrecerlo sino el diablo? El problema sería que el diablo esté contento cuando nosotros abramos la boca. Eso sí sería grave. Y dice el versículo 34, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, acuérdese, que fue maestro de Pablo, Gamaliel, doctor de la ley,
empezó a hablarles y a reconvenirlos, diciéndoles, abran el ojo, ¿no será que estamos luchando contra Dios? Porque qué día vino Fulano y lo mataron y la cosa se calmó, pero esta gente, si eso no es de Dios, pues eso se va a desaparecer. Pero si es de Dios, tengamos cuidado. Este hombre sabio, Gamaliel, un maestro de la ley. Dice el versículo 38 para que usted lo entienda mejor. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Eso dijo este hombre. Mas si es de Dios, no la podáis destruir. No seáis que tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él en llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los azotaron y los intimidaron, los amenazaron, los intimidaron. Los azotaron y los intimidaron, los amenazaron seguro de muerte. Eso no da alegría. Que te dé una paliza y después te amenacen. Y le dijeron estrictamente que no hablasen el nombre de Jesús. Y los echaron fuera. Les dieron la libertad, pero bajo amenaza. Y después de un azote. Y miren lo que dice el versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Salieron gozosos. No salieron afligidos. Salieron gozosos, hermanos, después de tremenda paliza y después de tremenda amenaza. Porque eso es lo que tiene que suceder en el verdadero creyente cuando viene la aflicción, cuando viene el problema, cuando viene la prueba. Aunque sea difícil, nos gozamos. Salieron gozosos. ¿Quién sale gozoso después de una palera? Pero ellos estaban en el Espíritu. Estaban ungidos. Estaban llenos de Dios. El alma la tenían anestesiada por el poder del Espíritu Santo. Y entendían lo que usted y yo tenemos que entender. Que si por Dios el Señor nos maltrata, lo que tenemos que tener es gozo y no aflicción. Salieron gozosos. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús de Nazaret. Esa es la palabra, hermano. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y esto se ha perdido entre los creyentes de hoy. Los creyentes de hoy vivimos afligidos por todo. Es que hablan mal de mí, es que no me aceptan, es que no me reconocen lo que yo hago, es que esto, es que lo otro. Vivimos afligidos, hermano, porque no aplauden, es que no me miran, es que ni siquiera me dan un aplausito, es que ni siquiera dicen, ay, mira qué lindo, nada. Vivimos afligidos por eso. Qué ignorantes somos de Dios, hermano. Alaba lo que Él está vivo, aleluya. Santo es Dios. Entonces tenemos que tener gozo, hermano. Estos discípulos llenos de esa unción del Espíritu Santo, hermano mío, entendían claramente qué era lo que estaba pasando. Oh, Dios mío, qué alegría, qué gozo. Y empezaron, hermano, a gozarse, aleluya. Eso es, pueblo. Esa debe ser la reacción, hermano mío. Entonces no te preocupes porque en la iglesia tienes enemigos, porque en la iglesia te critican, porque es la que más estás creyendo, porque es la que te viste como Dios manda, las otras te tienen envidia. No le pares bola a eso. Crezcamos, hermano, y avancemos en este camino, que la salvación viene, es por la fe, si obedecemos al Señor. Qué hermoso entender estas maravillas para afirmarnos en mi Rey, hermano. Gloria a Dios. Por eso el creyente no debe estar pensando en el pastor. Nosotros los pastores somos hombres de carne y hueso, pecadores, igual que la oveja. Y si nos descuidamos también el diablo se nos mete. Y a veces pastores caen. Y si cayó el pastor, pues
que pesar, pero eso no es motivo de apartarnos. ¿Quién dijo eso? Olvídate que Dios lo perdone y que Dios lo ayude y que Dios le dé la oportunidad. Pero seguimos, hermanos, seguimos para adelante, porque no dependemos del pastor, no dependemos del hombre, no dependemos de la prueba, de la aflicción, dependemos es de la fe y de Dios que nos ha dado su Espíritu Santo. Y estos hombres hubieran dicho, ay, no, este evangelio es muy duro para que lo levanten a palo a uno y lo discriminen. No, Señor, yo me voy a retirar. No, Señor, hermanos, salieron contentos. Salieron felices, porque ellos entendieron que estaban en otro nivel gracias a la prueba. Y dése cuenta que Dios no dejó de probarlo. A Pedro lo mataron al final, crucificado también. Y todos los discípulos los terminaron matando, excepto a Juan, hermano, el apóstol Juan, el único que vivió por allá aislado en una isla de Pasmo, pero aislado allá, hermano, en Silio. Pero el resto todos perecieron en violencia, pero ninguno de ellos retrocedió. Y todos lo hicieron con gozo y están hoy en la gloria de Dios, hermano. El camino mismo que nosotros estamos andando, pueblo. ¿Cuál es el cuento? Y nos vamos a retirar y que porque alguien habló una palabrita, que porque alguien dijo mal, que porque alguien me insultó, porque alguien me miró mal, porque alguien no me saluda. Hermano, dejemos de ser niños, pueblo, maduremos. ¿Qué es eso? Aleluya. ¿Qué es esto, hermano? Y al diablo sí le caminamos, cuando vemos al diablo que sacó la locura, allá sí lo vamos a hacer y nos ponemos lo que él dice. No, hermano, olvidémonos de eso llama aflicción también. Vivimos pendientes de las cosas de esta tierra, eso no vale la pena, pueblo. Gloria al Señor. Busquemos la segunda epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 10. La segunda epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Eso parece una contradicción. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ese es el cristiano. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, pueblo. Ese es el pueblo del Señor. Parecemos, pero no es lo que parecemos. Tenemos paz, tenemos gozo, tenemos riquezas, las de Dios, hermano. Y usted y yo tenemos que entender esto. Entonces no nos preocupemos, hermano. Caminemos con Él. Y la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. La primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siendo siempre lo bueno uno para con otros, para con todos. Estar siempre gozosos. ¿Cómo nos manda el Señor? A estar siempre gozosos, no afligidos. Entiende esta verdad. Glorioso es nuestro Señor Jesús. Y vamos a terminar por hoy. Hoy pensaba terminar, pero no lo hemos logrado. Vamos a terminar por hoy por la primera epístola de Pedro, capítulo 12. Primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Vamos a terminar con este texto, ya el tiempo. Siempre he querido mantener el tiempo y una de las razones es para que otros también entren y usted escuche las otras enseñanzas, y otra razón es que me gusta que no sea mucho tiempo para que el pueblo alcance a digerir la enseñanza. Gloria al Señor. Primera de Pedro 4:12. Dice la palabra, amados, no os sorprendáis del juego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois
participantes de los padecimientos de Cristo. Ahí está. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo logramos usted y yo gozarnos en el juego de la prueba? Que aparentemente es tremenda, es un juego de prueba que nos sobreviene a todos. ¿Cómo logro yo gozarme? Eso no tiene sentido aparentemente en este lenguaje. Yo tengo que buscar entendimiento, buscar sabiduría para comprender esto. Y más si estoy comenzando. ¿Será que tenemos que ser masoquistas? No, hermano, ¿cómo es este asunto? Gloria al Señor. Porque mire lo que dice, amados, no os sorprendáis en el juego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea que eso va a venir siempre. Eso no es extraño, esa es la regla. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces me tengo que gozar, y la razón que me da el Espíritu es que porque soy participante, como dijeron aquellos apóstoles allá cuando los azotaron, que estaban contentos porque habían recibido también de lo que Cristo recibió. Entonces, ¿qué necesito yo para gozarme en una adversidad que en el fondo viene por la palabra, por el Señor, por la doctrina? ¿Qué necesito? ¿Qué es lo que me insinúa el Espíritu? Lo dice el versículo 13. Que me goce por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Lo que el Espíritu me insinúa es que yo tengo que creer que yo estoy participando también de lo que Él participó. Aunque nuestra carga es ligera, que no nos van a llevar quizás así como a Él, pero eso me da alegría, porque eso me ayuda a entender que soy de Él también. Entonces, ¿qué nos ayuda a que esa aflicción se vaya, en esas dificultades? La fe, pueblo. La fe y el Espíritu Santo. Yo creo que soy de Él. Y yo creo que por eso es que nos desprecian. Y por eso es que no nos miran así, sino que con cuidadito. Por eso. Porque somos de Él, pueblo. Y eso me da fuerza. Eso me da gozo. Eso me da paz. Y Dios lo confirma a través del Espíritu. Dios dice, Dios habla. Y más ánimo nos da. Cuando el apóstol Pablo naufragó, el Espíritu le habló, hermano, y le dijo, no te preocupes, que vas a llegar. Y él consoló a los otros compañeros, no nos preocupemos, que vamos a lograrlo. Hermano, él después de la prueba nos consuela, nos habla, Él está allí. Entonces, si yo conozco esta verdad, si yo entiendo esta verdad, yo sé que el resultado es maravilloso. El resultado es que un día vamos a estar con Él en su reino, y eso me da fuerza, eso me da alegría, eso el Espíritu Santo le da contentamiento porque creemos, y el que cree, Dios lo ayuda. Dios está ahí contigo porque estás creyendo a pesar de las circunstancias. ¿Y qué hace eso? Que la aflicción se va. Se va. Porque Dios te guarda de la aflicción. Él nos guarda de todas las aflicciones cuando creemos de verdad. Aunque estemos bajo circunstancias difíciles, hasta a veces imposibles a nuestros ojos. Pero no miremos con nuestros ojos. Dejemos que sea Dios quien hable y actúe, hermano. Que Dios de la nada hace maravillas. Hágase la luz y la luz fue hecha. Sepárese la luz de las tinieblas y fue hecho. Solamente habló y se hizo. Ese es el Dios que usted y yo tenemos, pueblo amado. Por eso no nos preocupemos, que nosotros queremos ver algo. Queremos, ¿con qué hago esto? No te preocupes. No te aflijas. Descansemos y gocémonos. Esto es lo maravilloso de esta santa palabra. Dice, gozaos por cuanto sois participantes
de los padecimientos de Cristo. Entonces, cuando yo crezco, cuando usted crece espiritualmente, vamos entendiendo estas cosas y vamos menguando en esas aflicciones, en esos padecimientos. Y entendemos que lo lograremos, pasar todas esas pruebas, porque Él no miente. Y por eso aprendemos a gozarnos, porque no miramos el camino, miramos es el resultado del camino. Y dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Ahí está. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Lo mismo que habíamos leído anteriormente. O sea que no importa que digan, que hablen, que critiquen, que te señalen, que te llamen legalista, que te la llamen machista. Eso, nada de eso debe importarnos. Lo que importa es qué está diciendo el Señor, si está de acuerdo el Señor, si decimos la verdad, si no la decimos. Eso es lo que debe importar. ¿Cómo está Dios contigo? Gloria al Señor. Eso es, pueblo. Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, sobre cada uno de los que hemos creído. Entonces, abrir el corazón, hermano, y entender que todas esas aflicciones pueden ir desapareciendo, porque la fe y el Espíritu tienen poder para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, tenga descanso y tenga reposo. Pero la condición es, estemos a cuenta con Dios, hermano. Gloria al Señor, vamos a darle gracias a Dios. Y seguiremos, si Dios lo permite, el viernes. Vamos a darle gracias al Señor. Gloria a Él. Padre amado, te damos gracias. Gracias, mi Rey, por tu presencia, por tu espíritu, por tu consejo, Señor. Gracias, papá, por cada vida que ha dispuesto su corazón en esta noche para creerte, para entenderte, Señor. Bendícelos, papá, ayúdalos. Ayúdanos a todos a entender y aceptar tu palabra en nuestros corazones. Qué lindo es vivir en paz, Señor. Vivir en paz contigo. Vivir en paz, Señor, con nuestra alma. Padre mío, qué lindo, Señor, es entenderte a ti, mi Rey. Ayúdanos. Te necesitamos mucho más de tu Espíritu Santo, mucho más de tu auxilio, de tu ayuda. Todos nosotros, Señor. Padre mío, ayúdanos. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Que tu palabra llegue a nuestros corazones, Señor. Que no sea solamente tu palabra allí en ese libro, Señor, las Sagradas Escrituras, sino que se haga vida en nosotros. Señor, que nos ministre, que nos cambie, que nos transforme y que llegue a formarse de verdad en nuestras vidas, Señor. Se haga parte de cada uno de nosotros, mi Rey. Ayúdanos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Porque si lo logramos con tu auxilio, con tu misericordia, Señor, sabremos, mi Padre mío, sabemos que tendremos paz y alegría en todos nuestros corazones, Rey. Y eso es lo que anhelamos de ti, Señor. Alabado Israel, que nos ayude a tener esa paz y ese gozo que el mundo no tiene, Señor, pero que tu pueblo, nosotros, la está buscando, Señor, y sabemos que usted es la fuente de todas esas maravillas, mi Padre. Ayuda a tu pueblo, no nos abandones nunca. Perdona nuestros errores y síguenos entregando la victoria, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, Padre amado, mi Cristo amado, gracias. Gracias por tu palabra, por tu espíritu y gracias por tu pueblo, Señor. Bendito seas para siempre. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Un abrazo y hasta el viernes, si Dios lo permite. Y sigamos, hermanos, viendo el programa y viendo todas las enseñanzas que el Señor nos trae por estos medios. Estamos en victoria todos nosotros, porque estamos creyendo que la palabra de Dios es verdadera y lo único que tenemos que hacer es cumplirla. Gloria al Señor. Bendiciones.